complicado aún, Potosí, y aquí la tenemos con mucho gusto, Emma. A mí me da mucho gusto verla porque, bueno, ella es toda una gran persona, sobre todo una gran periodista, pero sobre todo una gran persona que siempre está con nosotros desde un inicio, desde que nació Somos Más, 99 está con nosotros, entonces no nos hemos despegado, pero siempre me da muchísimo gusto darle un abrazo a Emma. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, querido Galo. Un abrazo a la distancia, ¿no? Pero finalmente un gran abrazo con mucho cariño y sí, efectivamente, pues muy orgullosa de ser parte desde que inició de este equipo de Somos Más 99. Y lo digo verdaderamente porque, como sabes, como saben muchos de los que nos están escuchando y viendo, pues tristemente no hay medios de comunicación, hay pocos, de hecho, que estén tan comprometidos con las causas sociales y con los derechos humanos y bueno, con esas bases bien firmes del periodismo y por eso es que me siento doblemente orgullosa y muchísimas gracias, te saludo Galo, con mucho cariño y por supuesto a Giovanna Battaglia, a quien también mando un abrazo. ¿Cómo estás, Giovanna? Gracias, Emma, mucho gusto. Oye, Emma, bueno, nos contabas que en San Luis, es que se firmó recientemente un acuerdo entre algunas organizaciones y se anunció una propuesta para un salario justo para los jornaleros. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó ahí en la Pues conferencia? sí, fíjate. ¿De qué se trata? Efectivamente, como dices, Galo, y como también, por supuesto, lo sabe Giovanna, estuvimos siguiendo muy atentamente lo que fue esta presentación básicamente fue una rueda de prensa en donde nos anunciaron no solamente a los medios de comunicación, sino pues a diversos activistas en todo el país, a gente interesada en darle seguimiento al tema de jornaleros y jornaleras agrícolas, pues que se crea esta red que se denomina Alianza por el Campo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque según entendemos y de acuerdo a lo que escuchamos ese día y que también hemos escuchado en voz de activistas, como el caso de Mayela Blanco acá en San Luis Potosí, quien es parte de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, pues no se quiere repetir un caso como el sucedido en San Quintín, allá en Baja California, en donde, bueno, como ustedes seguramente recordarán, los jornaleros exigieron sus derechos de tal manera que lograron que se les escuchara por parte del gobierno, se les hicieron una serie de promesas que jamás se cumplieron, ¿no? Y sobre todo encaminadas a tener una mejor vida, a tener un mejor salario y pues bueno, eso quedó básicamente flotando en el aire. Para no repetir ese tipo de experiencias, para no perder también esa manera de organizarse y de tejer redes y de apoyar a los jornaleros y jornaleras que, por cierto, en paréntesis digo, pues gracias a ellos estamos comiendo, ¿eh? O sea, de verdad que cada vez que ustedes se sienten a la mesa y pues estén probando algún brócoli, alguna papa, alguna naranja, yo qué sé, pues entonces hay que pensar en esta gente que gracias a ella pues tenemos nosotros alimentos en nuestra mesa. Y bueno, finalmente la idea es conjuntar, hacer una red más fuerte a nivel nacional, conjuntar esfuerzos para que ellos tengan o que ellos vean que sus derechos verdaderamente se garantizan, sus derechos a la educación, sus derechos a la salud, sus derechos a la protección laboral, en fin, ¿no? O sea, básicamente sus garantías fundamentales. Y pues esta alianza que se da a conocer, Alianza Campo Justo, así se llama, se lanza a través de las redes sociales, en Facebook, y participan Aide Pérez, quien es directora ejecutiva de Fundar, del Centro de Análisis e Investigación,
el admiradísimo Abel Barrera, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinolan, y Margarita Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Te digo que seguimos muy atentamente esta rueda de prensa y en ella se dieron cifras interesantísimas, porque además estuvieron por allí algunos compañeros y compañeras jornaleros, quienes también estuvieron compartiendo sus testimonios de cómo viven, qué circunstancias les rodean en sus caminares, en sus andares a través de, pues de los caminos, ya sea entre los estados o en un mismo estado, como en el caso de San Luis Potosí. Y pues se dice que hay alrededor de unos, Giovanna seguramente sabe más que yo de esto, ¿no? Como unos 3 millones de jornaleros y jornaleras agrícolas, y la mayoría pues andan buscando trabajo en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco, en Zacatecas. Entonces, sabemos que, y para cerrar este primer comentario, que la mayoría pues están percibiendo salarios como de alrededor de 100 pesos, incluso hasta menos, ¿no? En condiciones verdaderamente infrahumanas en las que viven en los centros de trabajo a los que llegan. Y entonces la idea es exigir, en primer lugar, a la CONASAMI un salario justo. ¿Cuál es un salario justo? Bueno, mínimamente, ya no decimos salario mínimo, o sea, un salario justo, un salario digno de por lo menos 300 pesos por jornada, ¿no? Y bueno, ya poco a poco, mientras se va avanzando en obtener estas ganancias, estas luchas, pues ya se irán planteando otros retos, pero siempre pues en alianza, siempre pues en convergencia con otras organizaciones en diversos estados de la República Mexicana, en donde hay otras personas que también son activistas y que también están apoyando pues todo este esfuerzo, Galo y Giovanna. Esto Emma, si me básicamente. permites preguntarte, ¿para qué estados, de qué estados se están organizando en este esfuerzo? Bueno, y perdona, bueno, no, al revés, que sé que estás ocupada, que vas a salir, estás con el tiempo cortísimo, entonces, si quieres este comentario, y cuando tú digas, adelante, ya seguimos con el tema. Claro. ¿Cómo ves? Claro, claro. Bueno, ¿te contesto la pregunta? Sí, por favor. Pues mira, no se dijo claramente qué estados, ¿no? Pero sí sabemos, y Giovanna, quizá me puedas ayudar un poco en esto, sabemos que hay activistas, sobre todo en estados a donde llegan mayoritariamente los jornaleros y jornaleras. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el caso Sinaloa, caso Sonora, Baja California, por supuesto, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, en donde actualmente radico, y en donde pues tenemos jornaleros que son de origen y que son destino. O sea, quiere decir que tenemos jornaleros que migran hacia otros lugares, hacia el norte sobre todo, pero también hay jornaleros sobre todo que son originarios de pueblos indígenas que migran hacia otros municipios de aquí mismo del estado, ¿no? Entonces, entendemos que esta red nacional de jornaleros y jornaleras pues se encuentra diseminada en varios de estos estados con mucha presencia jornalera. ¿Cómo ves, Giovanna? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que el esfuerzo es muy valioso. Quienes pudimos seguir la rueda de prensa y el lanzamiento de la campaña, fue muy importante escuchar las voces de los propios sujetos y hombres y mujeres que han vivido sus trayectos de vida junto con sus familias en los campos agrícolas. Guanajuato se convierte en un estado receptor de población indígena migrante, pues cerca del 2010, 2012. Nuestro estado ha crecido mucho en su agroindustria, así lo plantean los planes de gobierno, pero el mismo gobernador Diego Sinoé ha hecho una apuesta por el crecimiento de la agroindustria en nuestro estado. Paradójicamente, cuando nuestro estado es el primero o segundo estado expulsor de mano de obra de jornaleros agrícolas a Estados Unidos, eso genera pues una demanda de mano de obra y desgraciadamente la gente, el dato de la alianza es muy importante, el 99% de los jornaleros agrícolas migrantes viven en condiciones de pobreza extrema.
O sea, se trasladan en condiciones de mucho riesgo. Guanajuato recibe población principalmente de Guerrero. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero ha documentado la expulsión hacia 21 estados. O sea, ellos migran todo el tiempo a estados diferentes. Guanajuato pertenece al ciclo, está inscrito en el ciclo agrícola que le llaman Centro Pacífico. La mayoría de las personas que vienen a Guanajuato después se trasladan a San Luis de la Paz, a Colima, Jalisco, en una migración cíclica pues muy indignante y desprotegida totalmente de un marco de derechos humanos, y eso es lo que creo que es importante seguir visibilizando, y por eso valoramos mucho estos esfuerzos de nombrar y decir lo que está pasando en los diferentes estados con las personas jornaleras. En este arribo que hubo en este 2020 en el contexto de pandemia, se pudo documentar la presencia de más niños y niñas, esto relacionado con que no había escuelas, adultos mayores también, o sea, la migración familiar se ha ido extendiendo, y se toparon con una realidad en los campos agrícolas de Guanajuato de condiciones de trabajo mucho más lacerantes y mucho más precarias, porque resulta que en las comunidades rurales, las personas que estaban empleadas en el sector automotriz o en el cuero calzado, pues estuvieron despedidas, descansadas, y eso generó que se desplazaran a los campos y tuvieron pues condiciones así de precarias. Yo creo que el tema del crecimiento de la agroindustria debe de ir acompañado por un marco de derechos humanos que no solo respete, sino cumpla con las 4 obligaciones que tiene que ver con el respeto, la protección, la garantía y la promoción de los derechos de las familias indígenas, con especial énfasis en los niños y niñas y adolescentes que migran en condiciones pues muy deplorables. En la conferencia se habló de las condiciones en las que están pasando los jornaleros en esta época de pandemia. Sí. ¿Emma? Sí, cómo no. Galo, les comentaba que, bueno, y Giovanna también estuvo siguiendo la conferencia, pues el Centro de Derechos Humanos, Tlachinolan, invitó allí, tuvo a bien invitarlos a estos jornaleros y jornaleras quienes estuvieron platicando acerca de cómo viven. A mí me llamó particularmente mucho la atención una mujer que decía pues que pues obviamente muchas de ellas van a trabajar y tienen que dejar a sus hijos encargados a alguien, ¿no? Entonces, en ese encargo, ellas tienen que ver cómo sufren sus propios hijos, porque a final de cuentas esta mujer o quien esté bajo la responsabilidad, a cargo de la responsabilidad de estos niños, pues muchas de las veces también es madre, por ejemplo, ¿no? Y se dedica más a cuidar a sus propios hijos, y a los demás, pues no, los deja como a la deriva. Entonces, uno se puede imaginar una circunstancia como esta, ¿no? De tener que dejar a tu hijo, de tener que irte muchas horas a trabajar en condiciones, decimos, ¿no? Insistimos, prácticamente infrahumanas, sabiendo que tu hijo o tu hija también está padeciendo pues en el lugar en donde los dejas. Esto solo por mencionar algunos de los casos. Yo quisiera también traer por aquí a la mesa, a esta conversación, pues un caso que se dio recientemente acá en San Luis Potosí. Encontraron a 35 jornaleros agrícolas, ya después se supo que provenían muchos de ellos de Veracruz, otro de Gilitla, de acá de San Luis Potosí, y los encontraron en una circunstancia terrible, en un lugar que se llama Villa de Arista, explotados laboralmente, ¿no? Estas personas pues estuvieron platicando con activistas, estuvieron después dando sus versiones a las autoridades, y bueno, pudimos saber que después de que fueron enganchados y que les hicieron promesas de que les iban a dar trabajo, que les iban a pagar muy bien, que los iban a llevar a un rancho para la pizca de tomate, pues desafortunadamente pues no se les había
tenía pagado, se les tenía en unos jacales viviendo de maneras pues prácticamente como si fueran esclavos. Y Galo, pues hay que decirlo, ¿no? Pues sabemos que la Ley Federal del Trabajo dice a la letra que una persona tiene que recibir un salario pues semanalmente o quincenalmente. Hay muchos jornaleros y jornaleras, como el caso de estos de los que estamos platicando el día de hoy, pues que no reciben ninguna remuneración por su trabajo, incluso pasando semanas y semanas y semanas, esperando pues que se les cumpla y hacen contratos, pero contratos verbales, ¿no? O sea, es decir, verdaderamente son víctimas de la mala fe, por decirlo menos, de muchísimos enganchadores, de mucha gente. Y bueno, como dice Giovanna, ¿no? Y recordando también los datos, las cifras que se tienen, pues prácticamente el 90% de las personas que se dedican a trabajar en los campos, pues se encuentran en esta circunstancia. ¿Cómo ves, Giovanna? Dista mucho esta situación de lo que sucede en Guanajuato con los jornaleros que llegan de Guerrero. ¿Cómo los tratan? No, pues el patrón es el mismo, es la ausencia de un Estado que vigile condiciones y pues la falta de protección integral a todos sus derechos, porque como dice Emma, pues la Ley Federal del Trabajo tendría que aplicarse en términos de un salario justo, pero también de condiciones laborales. Los albergues tendrían que estar en Guanajuato, subsidiados por el Estado y los empresarios para asegurar por lo menos la vivienda digna. Esto no sucede. En Guanajuato solo hay un albergue en el municipio de San Francisco del Rincón, que yo los invito a conocerlo. Es un albergue que está a pie de aguas negras expuesto, en condiciones de verdad terribles, de alto riesgo para la población. Los otros albergues que nosotros hemos documentado son albergues privados de una agroindustria china que está en Dolores Hidalgo, que pues si bien no conocemos bien las condiciones porque no hay libre tránsito, las personas no pueden entrar ni salir libremente, están sujetas pues al escrutinio, a la voluntad del guardia de turno, y pues preocupa que por un lado el discurso es de un crecimiento de una economía que está floreciendo en nuestro estado y que no se nombre lo que está sucediendo con las personas que están laborando en estos campos. Giovanna, recordarás que nos invitaste hace unos 4 o 5 años a esos campos. Bueno, Sí. En ese tiempo pudimos ingresar. Ahora ya ni siquiera esos se puede. No, eso ha cambiado. La mayoría de los patrones lo que hacen ahora para protegerse de las inspecciones es bardear y poner accesos de seguridad. De manera que si por algo llega alguna inspección, se avisa para que los niños salgan del campo y pues se simule una buena práctica cuando sabemos que no. Entonces, bueno, pues creo que Guanajuato tiene una tarea muy importante y en todos los estados de vigilar y proteger la vida de las familias. En esta temporada hubo otra vez accidentes. Es lamentable cómo los campos en nuestro país están llenos de muertes de niños y niñas en accidentes. Atropellaron a una bebé de 6 meses en un campo en San Francisco del Rincón. Falleció un jornalero de COVID en el municipio de León. Y son muertes invisibles que nadie nombra y que en el contexto de la pandemia, cuando se dijo que era una actividad esencial, nunca se pensó en lo que implicaban estos desplazamientos de personas. Ok, no, bueno, esto nos invita a seguir el tema y por supuesto nos comprometemos a hacerlo. No, yo les agradezco muchísimo por estar aquí en este programa y te propongo, Giovanna, estar en contacto para contar estas historias, ver cómo está esta situación y profundizar, ¿no? Porque yo creo que esto merece que lo tratemos más tiempo y más a fondo, Muy para que la bien. gente, bueno, conozca cómo está esta situación de las personas. Y ahora sí que, como dice Emma, nos dan de comer. Entonces, si gustan, pues lo volvemos a tratar el tema en la brevedad.
Bien, yo quiero Sí. proponerles poder invitar también a personas jornaleras agrícolas en el periodo en el que arriban a Guanajuato, porque me parece que el escuchar los testimonios y darles voz a ellos y a ellas creo que es muy importante, porque toda la política pública se convierte en un discurso, en una narrativa asistencial que pues sigue convirtiéndoles en objeto, ¿no?, de la política pública, y yo creo que lo que tenemos que reivindicar es su dignidad como personas y como sujetos de derechos. Entonces, pues yo con mucho gusto puedo hacer los vínculos y pues también invitar al Centro Indígena Loyola. Muchas gracias. No, te tomamos la palabra, Giovanna, y de antemano muchas gracias. Me voy a poner en contacto contigo pronto. Gracias. Ahí, Saludos. nos debemos, te debo yo algo. Gracias. Bueno, y despido a Emma también, dándole las gracias, Muchas mandándole gracias. un abrazo, y porque se va corriendo, ya ven, la vida de periodista es así. Entonces, adelante, Emma. Muchas gracias. Qué gusto Un verte de gusto, un nuevo. gusto, un gusto saludarles, Galo, saludarles, Giovanna. Muchísimas gracias. Solamente me gustaría hacer un breve apunte. Fíjate que en la conferencia de prensa se dijo algo que considero que es relevante también de tener en cuenta, porque, bueno, Aide Pérez, la directora ejecutiva de Fundar, comentó acerca de los recortes al campo, ¿no? Porque como saben ustedes, pues ahora la mayor parte de los recursos van destinados no solamente a la cuestión de seguridad, sino también al rubro de salud. Y entonces el campo sí va a verse mermado en ese asunto para el próximo año a nivel federal y a nivel también de los estados seguramente. Y entonces esto pues no solamente va a afectar directamente a campesinos y campesinas, sino además a jornaleros y jornaleras, porque los programas que pueden apoyarles en algún momento están totalmente ausentes, y esto lo comentó también Aide Pérez, y en relación también a la desaparición de algunos fideicomisos que también le pegan directamente al esfuerzo que se hace para apoyarles. Entonces, bueno, pues el próximo año no se ve que digamos un panorama muy afortunado para ellos y ellas, pero lo que sí es que esta alianza que se anunció esta semana es una gran noticia. Muchísimas gracias, Galo, y muchísimas gracias, Giovanna. Un placer estar con ustedes.